Bueno, vamos a continuar con la segunda clase. Entonces estábamos aquí en la tabla calendario que acabamos de generar, ¿cierto? Esta es una tabla que yo la puedo personalizar de acuerdo a lo que yo quiera. Si yo vengo a revisar aquí miren, la tabla calendario, que es la que acabo de hacer, esta tabla, él me generó esta columna fecha, pero a su vez también hace una jerarquía automáticamente de año, trimestre, mes y día en la tabla calendario. ¿Sí? Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, yo lo escucho bien. Bueno, Sí, bien. señor. Ok, entonces yo puedo empezar a personalizar esta tabla calendario dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, necesitamos sacar un informe para saber por año, semestre, cómo ha sido el comportamiento. Tengo año, pero no tengo semestre. Entonces voy a empezar a hacer una serie de configuraciones para que vea cómo se va implementando poco a poco en la medida en que usted vaya necesitando la tabla calendario. Entonces, me voy a parar acá y le voy a decir nueva columna. Entonces, esta nueva columna la voy a llamar año. Aunque ya está el año separado, pero lo quiero generar aquí en la tabla calendario. Año es igual a la función GR. Me saca porque me salió GR de la tabla calendario, la columna fecha. O sea que de esta columna va a sacar el año. La misma función que tiene Excel de año para separar el año de una fecha. Ahí ya lo separé. Nuevamente, nueva columna. O sea que lo hace como un extraer. Pues no es propiamente un extraer, pero es... La función año es la misma que tiene Excel en una fecha. Usted tiene una fecha aquí, usted tiene esta fecha y necesita sacar el año de esa fecha, entonces le dice igual a año, ¿sí? Igual a año, es la misma. Por eso es que entre más se sepa Excel, mejor usted domina Power BI. Entonces le va a decir que va a sacar el año y saca el año. Eso es lo que estoy haciendo. Ahí no hay nada nuevo. Entonces también hay para separar el mes. Entonces le digo mes es igual a la función mon. Usted lo que tiene que saberse son las funciones. Eso es lo que toca estudiar. Las funciones. Funciones DAX en Power BI. Mon de la tabla calendario. Fecha. Aquí se ve más larga porque me toca decirle la tabla y la columna, mientras que en Excel es solamente decirle la referencia A5, B5, donde esté la fecha. Entonces se ve una fórmula más cortica, pero la lógica es la misma. Yo estoy sacando de esta columna, le estoy diciendo que me saque el mes. Y en Excel es con la función mes, así se llama, para separar el mes de una fecha. Entonces, mira, aquí lo colocó, si es, aquí es el mes el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, ¿no? Él lo separa. Lo puedo, si yo voy a hacer un tablero, por ejemplo, de segmentación por meses, pues no me gusta que saliera el 1, el 2, el 3, sino que diga enero, febrero, marzo, abril. Entonces voy a generar una nueva columna. Y esa columna la voy a llamar mes L de letra. Mes letra es igual a la función format de la tabla calendario, la fecha, coma,
Entre comillas va mes, 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 mes. Eso también lo tiene Excel para darle formato a las fechas. Si la quiere pasar a mayúscula, entonces le antepone la función upper y cierra. Si la quiere dejar nomás más cortico el mes, pues le borra una M y le sale más cortico, ¿sí? Si la quiere en minúscula, pues lower. Ahí está, ¿sí ves? Yo lo voy a dejar en mayúscula. Ahora voy a separar el día. Es nueva columna. Día es igual a la función date de la tabla calendario, la fecha. Porque de ahí es donde estoy separando de esta columna que estoy sacando el año, el mes y el día. Día en letra, nueva columna. Te le voy a decir, día L es igual a la función format de la tabla calendario fecha, coma. Por eso es que las tiene que tener uno a la mano, porque uno inicialmente, pues uno no se las aprende. Yo ya me las sé porque las he repetido varias veces, pero a mí también me tocó mirar, volver a mirar, anotarla y volver a anotarla hasta que al fin me la aprendí. ¿Sí? Perdón, D. Y aquí también le puedo anteponer la función upper. Puedo sacar el número de la semana. En los informes se utiliza mucho, el año tiene como 50 y pico de semanas, ¿no? Como 53, 57 semanas, son 57 semanas en todo el año. Yo le puedo decir aquí, semana es igual a la función week, parece que es week num, de la tabla calendario, fecha.
Entonces, esta fecha pertenece a la semana 2. Semana 2. Esta fecha pertenece a la semana 3. ¿Sí? Y sucesivamente. Cuando termina el año, por ejemplo aquí, esta fecha, esta semana 53 pertenece al 31/12 del 2019. Cuando cambia el año, vuelve y empieza. Muchos informes se hacen análisis por semana, entonces se necesita tener esa columna para hacer comparativos por semana, indicadores por semana, porcentajes de crecimiento por semana. Todo eso viene, pero hay que tener la tabla calendario para poder hacer eso. Bueno, voy a hacer la última, la del semestre. Si usted quiere saber más de formatos de tipo de fecha para tabla calendario, entonces las busca por internet. Ejemplos, formatos, fecha, tabla calendario. Y ahí le salen todos los videos para que usted se divierta y aprenda. Ya con esta base usted puede implementar una tabla calendario. Entonces voy a hacer una nueva columna y voy a hacer la del semestre. Le digo aquí semestre. Es igual. Voy a decirle acá que me coja. Para, ¿Sí? y con la QARTR, cuadro. Ah, bueno, sí, hay varias formas de hacerla, pero es que yo quiero sacarla. Esa de quarter, total Y, esas son para acumulados, ¿no? Bueno, Oh, pues aquí, bueno, voy a hacer esta y ahorita me dices cómo la haces tú, Marbiay. Calendario mes. ¿Este es qué? Se me olvidó cómo es. Esta la puedo sacar cogiendo la tabla calendario mes dividido 2,0. No me sale error. Se me olvidó aquí cómo es que la saco. ¿Cómo es que dices tú que la haces, Marvin? con cuadro QAR, esa. Y escoge cuál, el campo fecha, Sí, señor. y ya. Yes. Ah, bueno, sí, esta es otra forma, sí. Aquí sale. Ah, no, pero ahí me está sacando. Es cuatrimestre. Será Ah, trimestres. sí, señor, perdón. Toda la razón. Eh, para el semestre, yo cojo, espera, mira que me blanqueé con esta fórmula de semestre. Y hoy la estuve trabajando. Para semestre yo tengo que decirle que tengo que coger de la tabla calendario la fecha, el mes, pero es que me falta algo aquí, no me acuerdo qué es. El mes, este mes lo divido en 2, pero aquí me da un error. Espérate, me acuerdo y salgo de ¿No una vez de podría la... multiplicarlo por 12 que tiene el año o qué? No, hoy la hice y ya no me acuerdo. Miremosla aquí en esta de
Voy a mirarla aquí. Se me olvidó cómo es que va. Sí, ya, no, es igual aquí, coma cero. Ah, pero le puedo, sí, sí, ya me acordé. Aquí le puedo anteponer la función redondeo para que en la división no me vaya a dar decimal. Pero a ver si me acuerdo, ya me estoy acordando cómo es. Aquí va una, le voy a decir que me redondee hacia arriba de la tabla calendario del mes dividido 2,0. Ese redondeo hacia arriba es para que no me vaya a dar un decimal. Ahora sí, sí, ahí sale, listo. Esa es. Entonces, ahí me sale. Ah, no, pero no es dividido 2, es dividido 6. Entonces, si fuera bimestral, ¿no? 3 trimestre, 4 cuatrimestre, que fue la que hiciste por cuarto, ¿no? Pues ahora sí, me sale primer y semestre. O sea que él detecta cada fecha a qué semestre pertenece. Y entonces dice si es del primero semestre. Pero si yo voy a hacer un informe con semestre, pues que me salga uno o dos. Entonces le voy a decir con una condición. Nueva columna. Y le voy a decir aquí semestre L es igual. Y hago una condición lógica. Si de la tabla calendario del campo semestre es igual a 1, del campo semestre es igual a 1, coma, shift enter, escape, escape. Entonces le voy a decir que entre comillas coloque primer semestre. Si no, viene la parte falsa, entre comillas. Ahí con escape quitan esas ventanitas que él muestra ahí, segundo semestre. Cierro el paréntesis del if.
¿Listo ahí? Sí, señor. Entonces yo me puedo venir aquí, por ejemplo, estos son pagos Popayán. Voy a duplicar esto. Ahí lo arropo y suprimir. Voy a colocar una tabla y la voy a colocar. Todo lo que tenga que ver con fechas lo tiene que seguir cogiendo de la tabla calendario. Entonces, de la tabla calendario, voy a escoger año, día L, fecha, mes L, semana. Pero él me las está sumando porque son números. Entonces le voy a decir, no resumir aquí en la flechita. No resumir. Y ahí me aparecen las 50 y piola de semanas. Pero resulta, y voy a colocar el total de las ventas. Entonces, de medidas, de ventas, el total de las ventas. El total de las ventas netas, creo que era este total de las ventas netas. Pero de todas esas semanas yo solamente voy a hacer un análisis de determinadas semanas. Entonces, vengo aquí al filtro y aquí en semanas, en todos, cambia un filtro básico. Y por ejemplo, supongamos que necesitamos analizar la semana de la semana 24 a la semana 40, por ejemplo. Bueno, pero aquí tengo que seleccionarlas. Entonces aquí le digo 25, 26, 27, 28, 29, 30. Las semanas que usted necesite analizar. ¿Ya? Lo importante es aprender que este panel de filtros, usted puede colocar una columna y afecta el elemento que en ese momento tenga seleccionado. Entonces, por ejemplo, voy a analizar esas semanas, ¿no? Eso es lo que se vendieron en esas semanas y yo puedo hacer un análisis de crecimiento, etcétera. Por ahora, pues puedo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pasé la columna de semanas, pero en filtros le dije solamente necesito tales semanas. Asimismo, usted puede
puede tener aquí una tabla de vendedores, pero puede poner productos y entonces de productos solamente puedes filtrar los que usted necesite acá. Voy a hacer esta visualización. Desde aquí, por ejemplo, entonces de la tabla ventas, voy a escoger las bodegas y cojo el total ventas netas. Por aquí, etiqueta de datos, ninguno. Escojo esta. Voy a escoger los productos y ventas netas. Puedo montar un filtro por asesor. Y lo cambiamos ahí. Aquí en valores, en fondo, le colocas color al fondo. Y aquí le coloca color a la letra. Y voy a coger otro filtro de la tabla calendario. Voy a escoger el año. Lo mismo, lo cambio a botones. Control C, control V. Quito el año y pongo semestre L. Me faltó de pronto por aquí una tarjetica.
con el total de las ventas netas. Aquí le quité la etiqueta que muestra ahí abajo. Usted le puede decir, ¿cuánto se vendió en el 2019? 2 billones, ¿no? En el primer semestre y en el segundo semestre. Por eso es que la tabla calendario es importantísima saberla crear. Ahora, en el primer semestre, ¿cuánto vendió Daniel, Edgar? Ahí está, pues ustedes lo que tienen es que arreglarla, ponerla bonita. ¿Bien allí? Aquí borro el filtro, aquí borro el filtro y aquí borro el filtro. Pues ya saben que todos estos gráficos se les cuadra el título, los colores, bueno, todo eso ya tienen que sentarlo a hacer. ¿Sí? ¿Claro allí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? Orden. Bien, entonces aquí cerramos esta primera parte de fundamentos de Power BI. Ahora vamos a ver fundamentos de Power Query. Entonces esto lo pueden grabar. Vamos a cerrarlo. Voy a cerrar esto. Y entonces ahí en los archivos que le mandé, hay una que dice permisos. Nosotros ya hemos hecho esta, ¿no? Porque tengo este archivo acá. Sí, clase pasada, ¿no? Nosotros hicimos la de permisos en la clase pasada, ¿sí? Bueno, voy Creo a... que sí. No sé qué dicen los demás. Yo no recuerdo. ¿Se puede abrir de pronto para ver? Sí, bueno, no importa, vamos a repasarla en un momentico ahí. Bueno, vamos a abrir aquí empleados. Y tenemos una tabla donde está el nombre del empleado, la identificación, el nombre, el apellido, la ciudad, la fecha de contratación y el sueldo. Esto
se convirtió a tabla, aquí por diseño de tabla ya dice T empleados, ¿sí? Ya eso está listo para subir a VI o a Query. Entonces, si no la tienen en formato de tabla, pues le dan control T y la convierten a tabla de empleados. Y la de permisos, está el ID del empleado, pero no está el nombre. Por eso es que tenemos que subir permisos y empleados. Está el número del permiso, el canal, el cargo, bueno, ¿no? Listo. Entonces yo necesito presentar un informe para saber, hacer un análisis de sueldos y un análisis de permisos. Entonces, eso también ya está en tabla, diseño de tabla de permisos. Si no la convierte, no control T y la convierte. Listo. Y abrimos un Power BI en blanco. Y voy a subir estas bases de datos a Power Query. Power Query, pues, dentro de lo que hemos hablado, pues es la herramienta que nos ayuda a listar las bases de datos, ¿no? Un informe en blanco acá. Entonces, en Power Query yo también puedo relacionar, puedo subir bases de datos de Excel o de cualquier otro programa. En Power Query, pues además de relacionar, puedo separar, puedo hacer una gran cantidad de operaciones, ¿no? Es muy poderosa, es una herramienta inmensamente poderosa. Yo diría que es casi que más importante que ni Power BI. Porque es que en Power BI ustedes pueden aprender a hacer estas grafiquitas y ya, pero es que las gráficas, ¿de dónde vienen? De las medidas, de las bases de datos. Entonces, así como puede venir una base de datos que no haya que hacerle nada, porque ya tiene todo listo, pues digamos que se puede presentar el caso, pero normalmente siempre las bases de datos uno las tiene que trabajar para acondicionarlas de acuerdo a los informes que a uno le pidan. Entonces, la magia de esto es en saber implementar esas bases de datos para poder llegar aquí a Power BI. Power BI es la cereza en el postre. Entonces, ¿cómo hago para llegar a Power Query? Entonces, por aquí habíamos dicho, por aquí por inicio, transformar datos. Y entonces aquí por donde dice origen, yo puedo subir aquí. Puedo subir libros de Excel, puedo subir un archivo CSV, un archivo de texto. Si se sabe la URL de una página, la puede enganchar aquí y él le muestra todas las tablas que tiene esa página. Puede subir tablas que tengan formato PDF y él las convierte en una tabla normal, etcétera, etcétera. Puede subir bases de datos de SQL Server, de muchas fuentes. Aquí en más aparecen todas las posibles fuentes, vean, si es PDF, de Access, etcétera, etcétera, ¿sí? Que hay un montón, miren. Listo, entonces, pues nosotros como lo tenemos enfocado a Excel, pues sencillamente lo que decimos es un libro de Excel. Y como es el que más se usa, pues por eso viene ahí de primero. Bien, entonces le voy a decir que me suba primero empleados. No puedo subir los dos archivos al tiempo. Hasta ahora no se han inventado eso.
Subo la tabla, por eso el nombre, ¿no? Es importante. T empleados, T clientes, T, para mí esas ya son las tablas, ¿no? Porque en una tabla donde hayan rangos, pueden haber dentro de una base de datos tablas con nombres de rango, entonces me aparecen los rangos, las listas, todo. Él me lo va a mostrar aquí, entonces se puede confundir usted para subir un archivo. La tabla de empleados, ya. Ahí la subo. Ya la subo directamente a Power Query. Voy a subir la otra. Permisos. Subimos la de permisos acá. Bueno, entonces Power Query primero maneja este panel de consultas. Aquí tiene query, pues ya habíamos dicho que era sinónimo de consulta. No me acordaba que habíamos dictado esa clase. Pero bueno, repasémosla rapidito aquí. Porque por lo visto la única que se acordó fue Marvin. De empleados, tengo la tabla de permisos. Este es un panel de consultas que puedo cerrarla, puedo abrirla. Aquí me va a mostrar como que query es consulta, ¿cierto? Entonces aquí me va a mostrar las tablas o consultas externas que yo suba o las tablas o consultas que yo haga a partir de unas nuevas, de otras tablas que se llaman consultas. Al lado derecho tiene un panel de pasos que es como si fuera una macro de grabación. Todo lo que yo vaya haciendo, él lo va grabando aquí. Cada paso me lo va dejando. Eso me da la posibilidad de eliminar un paso, modificar un paso, agregar un paso entre otro paso para corregir algo. Entonces se llama el panel de pasos. Hay veces que uno lo quita aquí, lo cierra para manejar mejor la base de datos, tener más amplitud de columnas. Pero si lo necesita, como en todos los programas de Microsoft, por vista puedo activar las ventanas. Entonces le digo configuración de la consulta y ahí lo activa. Entonces hay que saber activar y desactivar este panel. En la tabla de clientes, en la tabla de empleados, entonces si usted observa, a cada columna le da un tipo de dato, 1, 2, 3, ABC. Eso es un tipo de dato. Este 1, 2, 3 quiere decir que este ID de empleado es un tipo de dato número entero. Pero uno puede hacer un alistamiento aquí para que la base de datos pese menos. Y si es una base de datos grandísima, los tipos de datos texto ocupan menos espacio que los números enteros o mucho menos que un número decimal. Entonces yo le puedo decir aquí que quiero convertir esta columna a un tipo de dato texto. Yo convierto a texto normalmente todas las columnas numéricas que no voy a calcular, el celular, el teléfono, el código. Los paso a texto. Le digo sustituir aquí en la cual. Esta sí es de tipo texto, esta es de tipo texto, esta es de... A veces quiere decir que es de tipo texto. ¿Sí es? La fecha de contratación la confirmo que es de tipo fecha, porque normalmente cuando las bases de datos son muy grandes, él tiende a convertir la fecha a número. Entonces uno la confirma por si las moscas, que todo quede informatico de fecha. Sueldo si es de tipo número entero. Ahí está. Voy a duplicar esta fecha de la contratación para saber la antigüedad del empleado. Entonces aquí le doy botón derecho y le voy a decir duplicar columna. Entonces la voy a llamar aquí con botón derecho. Siempre
trate de trabajar cuando va a hacer algún proceso, pararse en el encabezado de la columna, no aquí, en el encabezado de la columna. Ahí le da botón derecho y le dice cambiar nombre. Entonces, esa columna la voy a llamar antigüedad. Y aquí en transformar fecha, le voy a decir antigüedad. Y aquí mismo, botón derecho, por transformar, le voy a decir que me la convierta en años. Y aquí mismo, con botón derecho, transformar, le voy a decir redondear a un decimal. La de permisos, entonces el ID del empleado también lo voy a pasar a texto. Ah, así es. No me acordé qué fue lo que pasó aquí. El tipo texto. Sí, esto ya lo habíamos hecho, claro. Bueno, canal, cargo. Todo esto es texto, texto, texto. Esta la confirmamos fecha. Inicio del permiso, pues es de tipo hora. Y aquí también de tipo hora. De tipo hora. Tipo de permiso lo voy a pasar a mayúscula, porque aquí en query se habíamos explicado que él sí diferencia, por ejemplo, entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Él diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si usted tiene salud en mayúscula, en esta columna, tiene salud en minúscula y tiene salud en mayúscula inicial, él hace 3 grupos. Lo que no pasa en Power BI o en Excel, que usted puede tener salud escrito de diferentes maneras que él lo toma de una sola, en un solo grupo. Entonces, aquí sí toca tener cuidado con eso. Yo no me voy a poner a revisar si esto está mayúscula, minúscula. Yo simplemente lo que hago es cambiar aquí. Yo le digo por transformar, le voy a decir páseme todo a mayúscula. Yo dejo o todo en mayúscula o todo en minúscula, como le gusta al cliente. ¿Sí? Pero una forma de saber si está bien escrita o no, por ejemplo, aquí en canal, debe salirme, si aquí aparece analista en mayúscula, analista en minúscula y analista en mayúscula inicial, me toca dejar un solo analista escrito de la misma manera. Yo no me voy a poner a decirle buscar y reemplazar. Pierdo mucho tiempo. Uno le dice transformar y páseme todo a mayúscula. Ya. Bueno, entonces, ¿qué más habíamos hecho acá? Dentro de lo que hicimos, este lo pasaron a texto, ¿no? Texto. Bueno, dentro de lo que hicimos en la clase pasada fue relacionar empleados con permiso.
Relacionar empleados con permiso. ¿Quién se acuerda por dónde se hace? Que no sea Marvin. Entonces se hace aquí por inicio, parado en la tabla de permisos, ¿no? Porque aquí sí es importante cuando voy a relacionar. ¿Por qué voy a relacionar? Pues porque yo necesito presentar un informe por sueldos, pero no tengo el nombre del empleado aquí en permisos. El empleado lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Estas cédulas que están aquí, pues son las mismas cédulas que están acá. Entonces necesito cruzar el nombre. Entonces, parado en la tabla de permisos, por inicio le digo aquí combinar, combinar consultas. Entonces, le digo que voy a combinar la tabla de permisos con la tabla de empleados a través del IDE y del IDE del empleado. Si usted dejó uno de texto y el otro numérico, no le hace la relación, tiene que ir a corregirlo. O los deja los dos numéricos o los deja los dos de tipo texto. ¿Sí? ¿Claro allí? Sí, señor. Bueno, entonces le damos a aceptar. Y cuando él hace la relación, lo chévere de trabajar por aquí por Power Query en las relaciones es que es muy fácil. Entonces él monta la tabla de empleados aquí al final de la tabla de permisos. Entonces lo que yo tengo que es expandir y decirle cuáles son los campos que de empleados me ponga aquí en la tabla de permisos. Entonces aquí expando y le digo que voy a pasar el nombre, el apellido, la ciudad y el sueldo. Él va grabando el paso, ¿sí ves? Entonces aquí, por ejemplo, dice se expandió empleados. Si usted ven aquí, le hace clic a la ruedita, ahí le muestra cuáles son los campos que pasó. Si se devuelve aquí a combinar, entonces le dice qué fue lo que combinó, qué tablas y con qué columna. ¿Ves? Por eso se llama el panel de pasos. Pero cuando yo me devuelvo tengo que tener la precaución porque no se le olvida y pararme otra vez en el último paso. Entonces cambiamos los nombres aquí de las columnas, pues porque queda muy largo con el nombre de la tabla. Entonces aquí le voy a decir cambiar nombre y solamente le dejo el nombre. Y le dejo el apellido. Le dejo la ciudad. Y le dejo el sueldo.
Dentro de lo que hicimos fue unir este nombre porque está separado, lo necesitamos en una columna. Entonces, para dejar el nombre y el apellido en una sola columna, lo hago aquí, agregar columna y le digo columna personalizada. Que puedo colocar aquí nombre. Por abajo, coloquémosle aquí nombre completo es igual, entonces le digo, por ejemplo, apellidos, monto el ampersand, que es el de concatenar, comilla, espacio, comilla, ampersand, y el nombre. Él confirma la fórmula, le damos a aceptar, la voy a pasar a mayúscula, botón derecho, transformar mayúscula. Y pues estas dos las quito. Con control marco y le digo quitar columnas. Las puedo ubicar, ¿no? Entonces, lo de las consultas aquí en la clase pasada, lo que trataba de explicar es que yo puedo sacar hijos de esta tabla principal para presentar un informe específico. Pero yo no necesito, para esta consulta que voy a hacer, no necesito todos los campos de esa consulta de permisos. Voy a necesitar algunos, entonces la duplico por referencia para que quede enlazada, ¿no? O sea que todo lo que usted haga en Excel repercute aquí y repercute acá. Entonces, esto le cambiamos el nombre. Que le voy a colocar aquí reporte sueldos, informe sueldos. Reporte sueldos. Y voy a desactivar las columnas que no necesito. Entonces, por aquí, por inicio, en la flechita de administrar columnas, elegir columnas. Entonces le dice, yo no necesito el ID del empleado, no necesito el permiso, ni la fecha, ni el inicio, ni el fin del permiso, ni las horas, ni el tipo de permiso. Necesito eso para el informe. Entré aquí por inicio, administrar, elegir columnas.
Ahí te falta desactivar el permiso, ¿no, José? ¿Cómo? Quítale el chulito a permiso, ¿no? Le quité el chulito al IDE, a la fecha, al inicio, al fin, al total horas, al tipo de permiso. Las que están en chulito son las que van a quedar. Te le voy a aceptar. Y usted dice aquí, bueno, esto, si yo cuento las filas de esto, aquí lo habíamos hecho por aquí, transformar, contar filas. Hay 8057 registros ahí. Borro el paso aquí. Pero resulta que usted el informe solamente, por ejemplo, lo va a presentar sobre los activos. Ya los inactivos no le interesan. Entonces, filtro esto. Le digo, déjeme solamente los activos. Entonces, estoy quitando un montón de información que no necesito en Power BI. Que si la dejo, eso genera demora en cualquier proceso de lectura que yo haga, de cálculo. Y entonces resulta que los de su sueldo son solamente, por ejemplo, son Bogotá y Cali. A usted no le interesa presentar el informe de Medellín porque esa no es su zona. Entonces, quita lo que a usted no le haga falta. Entonces, además de quitar columnas que no necesito para esta consulta de sueldos que estoy haciendo. Entonces, si yo cuento los registros ahora, de 8.000 quedaron en 5.858. Ya me estoy quitando 3.000 registros de encima, que en cualquier proceso eso generaría una demora. Ahora, si hablamos de una base de datos, por ejemplo, esta semana estuve haciendo un reporte para Enrico, unas bases de datos de 1.000.000 en Excel. 1.000.000, como 1.000.000, bueno, 1.000.000 y peor, no me acuerdo, pero pasaba del millón. Una base de datos en Excel de 1.000.000, Dios mío. Solo abrirlo, eso es una demora. Ahora, que usted empieza y la sube a Power Query y empieza a depurar, a hacer eso, pues de 1.000.000 que le queden 600.000, por ejemplo. Bueno, y si tiene que utilizar todo el millón, pues todo el millón. Igual, él es demoradito cargándola, ¿sí? Subiéndola, ¿no? Se demora un poquito. Pero ya después montada en Power BI o en Power Pivot o en Power Query, ya usted trabaja muy rápido. Pero si usted va a hacer un filtro en Excel con 1.000.000 de registros, le da uno un patatús esperando ahí que eso termine de hacer el filtro. Literal, eso se demora un montón de tiempo. Entonces, todo esto es que se explica es para depurar la base de datos y no trabajar, no ir como hicimos ahorita al comienzo, subir todo a Power BI directamente, ¿no? Cuando a usted no le interesaba ni para sueldo no le interesaba ni la fecha del permiso, pero usted subió todo a Power BI, ¿no? Y ya estando en Power BI, pues usted no le puede quitar peso de registros porque ¿cómo? Ya no. Por eso es que se hace primero aquí. Entonces voy a borrar este paso de filas contadas. También hablamos de un agrupamiento, pero bueno, por ahora dejémoslo así. Por ahí vienen otros ejemplos para hacer eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante de lo que acabo de hacer? Que pude relacionar, pude hacer un proceso de agregar columnas para unir el nombre, ¿no?
Puedo hacer cálculos también, puedo hacer una cantidad de cosas, puedo separar, unir, etcétera, etcétera, puedo hacer. Quité de una columna los inactivos que no me sirven para el informe que voy a hacer. ¿Sí? Y fuera de eso hice un filtro sobre las ciudades que solamente a mí me pertenecen. Entonces, es lo que llamamos, pues vulgarmente dentro del término de trabajo, lo que se llama peluquear una base de datos, ¿no? Depurarla. Ahora sí yo con esta base de datos ya más limpia, la puedo bajar a Power BI, ¿cierto? Entonces lo que se hace aquí es deshabilitar las tablas con las que usted no va a trabajar para el informe. Entonces aquí en templeados le voy a quitar con botón derecho el habilitar carga para no bajar la Power BI. ¿Para qué la voy a bajar si yo no voy a hacer nada con esa tabla? Yo la única que necesito es esta, la que acabo de implementar. En T permiso le doy botón derecho también y le quito el habilitar carga. Tienen que estudiar, tienen que sacar el tiempito para estudiar. Si no estamos gastando pantaloncitos aquí sentados. Cerrar y aplicar. Bueno, entonces aquí solamente bajé esa vez. ¿Qué sigue ya aquí en Power BI para yo continuar a hacer este proyecto de informes? Esto no tiene fechas, entonces no puedo hacer tabla calendario. Pero sí tiene un campo de sueldos que le voy a hacer, voy a presentar, voy a hacer un dashboard de eso. Entonces yo necesito hacer la tabla de medidas porque voy a hacer medidas para sueldo. Hay una sola columna, pero le hago las medidas, no importa. Entonces aquí por inicio le digo introducir datos y empezamos a repetir, a hacer la repetición de la repetidera. Entonces aquí le voy a decir que esta tabla se va a llamar medidas. Aquí ya la creé, entonces le voy a hacer a las medidas de sueldos. Suma, sueldos, los que hemos aprendido hasta ahorita. Entonces, por ejemplo, nueva medida. Cantidad de canales, cantidad canales. Listing count. De la tabla reporte sueldos, canal. Entonces me va a decir cuántos canales hay ahí. Entonces, si yo hago la medida aquí, la tarjeta, perdón. Y coloco esta medida
Se manejan 7 canales ahí. Sumo los sueldos. Nueva medida. Total sueldos. Sum. Reporte sueldos. Control C, control V y cambio aquí. Voy a hacer algo. Voy a hacer una medida para que no aplique el contexto de filtro. El contexto de filtro quiere decir, aquí se me fue permiso, sí. Bueno, pero yo puedo después quitarla, ¿no? Voy a cambiarle, con esto voy a terminar la clase. Voy a cambiarle la visualización a esto. Cambio el tamaño. Contexto de filtro quiere decir que todos los elementos, cuando yo coloque un filtro, todos los elementos cambian. A eso se llama contexto de filtro. Pero yo voy a hacer una medida que cuando filtre no me cambie, siempre se me conserve con el mismo valor. Entonces, ¿cómo le quito el contexto de filtro? Yo quiero quitarle el contexto de filtro al total de los sueldos. Entonces, eso lo voy a hacer con la función calculate. Entonces, le voy a decir aquí una nueva medida. Esa medida la voy a llamar total sueldos pleno. Es igual a la función calculate con la medida total sueldos coma y el argumento all. Ese all es el que va a quitar cualquier filtro que usted coloque. O sea, no deja colocar un filtro sobre la medida.
quita el contexto de filtro ese oro. Entonces, voy a copiar esta, control C, control V, y voy a ponerla aquí. Total sueldos pleno. Le voy a dar formato. Ahora voy a hacer una división. Nueva medida. Indicador sueldos. Es igual a la función divide el total sueldos entre total sueldos pleno. Bueno, me quedó peno, pero bueno, démoslo así. Coma blank. Esto es en caso de que no haya numerador o denominador, que no vaya a dar error. En las divisiones, cuando no hay numerador, denominador o cuando se divide en blanco, da error, ¿no? Y voy a colocar aquí la tarjeta. Indicador. Este indicador pues lo voy a pasar a porcentaje. En este momento está el 100% porque no tengo ningún filtro. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco un filtro por cargo? Voy a colocar el filtro por cargo y lo cambio a botones. Entonces, si yo filtro los analistas de calidad, entonces me cambió el de los sueldos porque él sí tiene contexto de filtro por default, pero el total pleno no me cambió. Entonces puedo hacer un indicador, quiere decir que los sueldos de los analistas de calidad del total de los sueldos tienen un porcentaje de participación del 6,6. ¿Sí? ¿La entendieron? Sí, está muy chévere eso. Sí, ya. Ya la idea es que ustedes pues aquí de pronto hagan una gráfica, una tablita con las medidas de sueldos por cargo, por ciudad y lo terminan. Listo, muy bien. Vamos a dejar ahí. Estúdienlo, por favor. Estúdienlo porque se vienen unas fórmulas un poquito más complejas, entonces tienen que estar bien en estas de suma, promedio, que es una medida sin contexto de filtro, ¿sí? Listo. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces ahí quedamos. Mañana les mando los videos sin falta acá. Ah, sí, porfa. Así me voy a poner a estudiar. Gracias, profe. Gracias.